Hola, hola, mi gente hermosa y apasionada por las telenovelas turcas. Qué alegría inmensa me da darles la bienvenida una vez más a su canal predilecto, ese rincón virtual donde nos zambullimos de lleno en los intrincados laberintos de los melodramas turcos, esos que nos roban el sueño, nos aceleran el pulso y nos hacen suspirar sin remedio. Su compañía es el motor que impulsa este espacio y me llena de entusiasmo saber que compartimos esta adicción por las historias que nos llegan desde tierras otomanas. Hoy, mis queridos televidentes, les traigo un vídeo que promete ser una verdadera bomba. Agárrense fuerte porque lo que vamos a desenterrar los va a dejar al borde del asiento. El título, sin duda, ya les habrá puesto los pelos de punta. Tuba explota. Reacción impactante a Engin Akyurek. ¿Qué pasó? Sí, señoras y señores, no están alucinando. Prepárense para sumergirse en un culebrón que involucra a dos de los nombres más rutilantes y aclamados del firmamento artístico turco, la incomparable Tuba Büyüküstün y el magnético Engin Akyurek. Vamos a adentrarnos en un mar de rumores, especulaciones y sobre todo, en las reacciones, a veces exacerbadas, a veces cautelosas del público y de los medios de comunicación ante un presunto incidente. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este drama, permítanme recordarles lo importante que es estar conectados. Para que no se pierdan ni una sola de nuestras entregas repletas de chismes sabrosos, noticias exclusivas y análisis exhaustivos de sus series favoritas, los invito a suscribirse al canal. Y por favor no olviden activar la campanita. De esta manera, YouTube se encargará de notificarles cada vez que subamos contenido fresquito. Se los aseguro, no se arrepentirán. Estamos preparando un arsenal de sorpresas que los dejarán boquiabiertos. Y ahora sí, sin más rodeos ni preámbulos innecesarios, adentrémonos en el meollo del asunto. Como bien saben, los nombres de Tuba Büyüküstün y Engin Akyurek resuenan con fuerza en el universo de las telenovelas turcas. Ambos han protagonizado proyectos que han cosechado un éxito arrollador, dejando una impronta imborrable en la memoria colectiva de los televidentes. Tuba, con su belleza serena, su talento innato y su elegancia natural, ha conquistado corazones en series tan memorables como Así, donde nos enamoró con su espíritu indomable, 20 Dakika, donde demostró su versatilidad actoral, y Cesur ve Güzel, donde nos deslumbró con su sofisticación y su química explosiva con Quantatl. Engin, por su parte, nos ha subyugado con su intensidad magnética, su carisma arrollador y su capacidad para transmitir emociones a flor de piel en Fatmagul Unsuku Ne, un drama que nos caló hasta los huesos, Kara para Aşk, donde supo encarnar la complejidad de un policía atormentado, y Sefirin Kazeta, donde nos regaló una interpretación memorable. Pero más allá de su innegable talento individual, hay algo que une a Tuba y Engin, la química incandescente que proyectan en pantalla. Y precisamente esa química, esa conexión especial que se percibe entre ellos, esa chispa que salta a través de la pantalla, ha sido el detonante de un sinfín de rumores a lo largo de los años. Se ha especulado hasta la saciedad sobre la posibilidad de que su relación trascienda los límites de la amistad y se convierta en algo más romántico. Los fans, ávidos de verlos juntos, han tejido mil y una historias en torno a ellos, alimentando la esperanza de un romance que hasta el momento ha permanecido en el terreno de la fantasía. Pero, ¿de dónde surge esta explosión, de la que hablamos en el título de nuestro vídeo? Bueno, la verdad es que todo se remonta a un incidente reciente que ha causado un auténtico terremoto en las redes sociales y en la prensa del corazón turca. Un incidente que ha puesto a prueba la paciencia de los fans y que ha generado un sinfín de interrogantes. Hace apenas unos días, como una bomba de relojería, se filtraron unas fotografías de Tuba y Engin juntos. Hasta ahí, nada que nos sorprenda, ¿verdad? Ambos son figuras públicas de renombre internacional, y es de esperar que sean fotografiados en diferentes eventos o situaciones cotidianas. El quid de la cuestión reside en que estas fotografías, según han informado diversas fuentes, mostraban a Tuba visiblemente contrariada, incluso furiosa, en compañía de Engin. Una imagen vale más que 1000 palabras, dicen, y en este caso, la imagen hablaba por sí sola. Las fotografías en cuestión, hay que decirlo, eran un tanto borrosas y no permitían determinar con exactitud qué estaba sucediendo en ese preciso instante. Sin embargo, la interpretación generalizada, tanto por parte de los medios como por parte del público, fue que había tenido lugar una acalorada discusión entre los dos actores. Una discusión que, a juzgar por el semblante de Tuba, no había terminado precisamente en buenos términos. La prensa sensacionalista, fiel a su estilo, no tardó en hacerse eco de la noti.
CIA publicando titulares alarmantes que encendieron la mecha de la especulación. Algunos medios, recurriendo a fuentes anónimas cercanas a los actores, afirmaron que la discusión se había originado por divergencias creativas en torno a un proyecto que estaban considerando protagonizar juntos. Aparentemente Tuba y Engin tenían visiones opuestas sobre la dirección que debía tomar la historia, lo que habría desatado un enfrentamiento verbal. Otros medios, adoptando una postura más audaz, aseguraron que el problema era de índole personal, posiblemente relacionado con celos profesionales o malentendidos sentimentales. Incluso hubo quienes se aventuraron a vaticinar que la relación entre Tuba y Engin, hasta ahora considerada inquebrantable, estaba al borde del precipicio. Como era de esperarse, ni Tuba ni Engin se han pronunciado oficialmente sobre el incidente. Ambos han optado por un silencio sepulcral, una estrategia que, lejos de apaciguar las aguas, ha alimentado aún más las especulaciones y los rumores. Y es que, como bien sabemos, en el mundo del espectáculo, el silencio suele interpretarse como una confirmación tácita de lo que se dice en los corrillos. Un silencio que, en este caso, ha gritado más fuerte que cualquier declaración. Pero, ¿qué podemos deducir de todo este embrollo? ¿Realmente se produjo una explosión entre Tuba y Engin? ¿O se trata simplemente de una exageración orquestada por la prensa amarillista, siempre dispuesta a sacar provecho de cualquier chispa para incendiar la pradera? Bueno, mis queridos televidentes, analicemos la situación con la mayor serenidad y objetividad posibles. En primer lugar, es crucial recordar que las fotografías filtradas no son del todo nítidas. No podemos apreciar con claridad las expresiones faciales de Tuba y Engin, ni mucho menos escuchar el contenido de su conversación. Por lo tanto, cualquier interpretación que hagamos de las imágenes está, en gran medida, teñida de subjetividad. Lo que a simple vista puede parecer un gesto de enojo, podría ser en realidad una simple manifestación de desacuerdo. En segundo lugar, es fundamental tener presente que Tuba y Engin son actores profesionales consumados. Conocen a la perfección los códigos del mundo del espectáculo, saben cómo comportarse frente a las cámaras y cómo mantener una imagen pública impecable. Si realmente hubieran tenido una pelea seria, es poco probable que la hubieran escenificado en un lugar público, a sabiendas de que podían ser fotografiados por paparazzis al acecho. Sería un acto de imprudencia que no encaja con su trayectoria profesional. En tercer lugar, es necesario considerar el historial de la relación entre Tuba y Engin. A lo largo de los años, ambos han demostrado ser buenos amigos y compañeros de trabajo ejemplares. Han compartido momentos inolvidables en el set de grabación, han colaborado en proyectos exitosos y han expresado públicamente su admiración mutua. Es difícil concebir que una simple discusión, por acalorada que haya sido, pueda destruir una amistad tan sólida y una relación laboral tan fructífera. Personalmente creo que la explosión entre Tuba y Engin es más un producto de la imaginación de la prensa que una fiel representación de la realidad. Es probable que hayan tenido una discusión, como la tienen cualquier pareja de amigos o compañeros de trabajo, pero dudo mucho que haya sido algo tan grave como para poner en peligro su amistad o su carrera. La prensa, en su afán por generar noticias y atraer lectores, suele recurrir a la exageración y al sensacionalismo, distorsionando la realidad y creando tormentas donde solo hay pequeñas brisas. Además, me parece importante recordar que Tuba y Engin son seres humanos, con sus propias emociones, sentimientos y vulnerabilidades. Tienen derecho a tener desacuerdos, a expresar sus opiniones y a defender sus puntos de vista, sin ser juzgados o criticados por ello. La vida pública no les exime de tener momentos de tensión o de frustración. En definitiva, creo que debemos tomar esta noticia con cautela y no dejarnos arrastrar por el torbellino del sensacionalismo. Esperemos a que Tuba y Engin se pronuncien al respecto, si es que deciden hacerlo, y nos aclaren lo que realmente sucedió. Mientras tanto, sigamos disfrutando de su talento y de su trabajo en la pantalla, que es lo que realmente importa. Y hablando de trabajo en la pantalla, no podemos pasar por alto que Tuba y Engin protagonizaron juntos la serie Kara para Aşk, un drama policial que cosechó un éxito arrollador tanto en Turquía como en numerosos países de Latinoamérica y Europa. La química entre ellos en esa serie era palpable, electrizante, y muchos fanáticos suspiraban por verlos juntos en la vida real. La intensidad de sus miradas, la complicidad de sus gestos y la naturalidad de sus interacciones alimentaron la fantasía de un romance que, aunque nunca se confirmó, sigue vivo en el imaginario colectivo de sus seguidores. Aunque nunca se confirmó un romance entre ellos, la esperanza nunca se extinguió.
Y es precisamente esa esperanza latente, ese deseo ferviente de verlos juntos, lo que ha alimentado los rumores y las especulaciones en torno a su relación. Los fans con su imaginación desbordante han creado miles de escenarios posibles, convirtiendo a Tuba y Enjin en protagonistas de su propia telenovela. Volviendo al tema central de la supuesta pelea, me pregunto si podría estar relacionada con la posibilidad de que Tuba y Enjin vuelvan a unir fuerzas en un nuevo proyecto. Como bien sabemos, ambos son muy selectivos a la hora de elegir sus papeles y es posible que tengan diferentes opiniones sobre qué tipo de historia quieren contar y qué mensaje quieren transmitir al público. La elección de un nuevo proyecto es una decisión crucial que puede marcar el rumbo de sus carreras, y es natural que tengan puntos de vista divergentes. Si ese fuera el caso, la discusión podría haber sido simplemente una forma de expresar sus puntos de vista y de llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes. En cualquier caso, creo que es fundamental no sacar conclusiones precipitadas y esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. El tiempo, como suele decirse, es el mejor juez. Lo que sí es innegable es que este incidente ha puesto de manifiesto, una vez más, el enorme poder que ostentan los medios de comunicación para influir en la opinión pública. Una simple fotografía, una frase malinterpretada, un rumor infundado, pueden ser suficientes para desatar una tormenta mediática y poner en jaque la reputación de una persona. Por eso es fundamental cultivar un espíritu crítico y no dar por sentado todo lo que leemos o vemos en Internet. Antes de formarnos una opinión sobre cualquier asunto, debemos informarnos a fondo, contrastar diferentes fuentes y analizar la información con una mirada objetiva. Y sobre todo, debemos recordar que detrás de cada noticia hay personas reales, con sentimientos, emociones y una vida personal que merece ser respetada. Y ahora, tras este análisis exhaustivo de la situación, me encantaría conocer su opinión. ¿Creen que realmente hubo una explosión entre Tuba y Enjin? ¿O se trata simplemente de una exageración orquestada por la prensa? ¿Qué creen que pudo haber desencadenado la discusión? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me muero por leer sus teorías y opiniones. En resumen, el presunto altercado entre Tuba Büyüküstün y Enjin Akyürek ha generado un gran revuelo en las redes sociales y en la prensa turca. Las fotografías filtradas, aunque poco claras, han avivado los rumores de una posible pelea y han sembrado dudas sobre la relación entre ambos actores. Sin embargo, es crucial analizar la situación con calma y objetividad, evitando caer en las garras del sensacionalismo. Es probable que la explosión sea más una invención de la prensa que un reflejo de la realidad. Esperemos a que Tuba y Enjin se pronuncien al respecto y nos aclaren lo que realmente sucedió. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero de corazón que les haya gustado y que hayan disfrutado de nuestro análisis. No olviden que este es un espacio para compartir nuestra pasión por las telenovelas turcas y para debatir sobre los temas que nos interesan. Y ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, contándome qué les pareció el vídeo y qué otros temas les gustaría que abordemos en el futuro. Me encanta leer sus opiniones y sugerencias. Y por supuesto, no se vayan sin darle un me gusta al vídeo y compartirlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a que este canal siga creciendo y llegando a más personas apasionadas por las telenovelas turcas. Y lo más importante, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita. Así YouTube les avisará cada vez que subamos contenido nuevo. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que no se lo pueden perder. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y que tengan un día maravilloso. Adiós.